Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es lunes 27 de julio y el Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es la más alta de las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para meditar este pasaje del día de hoy, en un primer momento nos podría llenar de cierto pesimismo esta parábola del grano de mostaza, al menos en nuestra historia actual, porque la iglesia parecería un árbol cuyo esplendor ha pasado y la decadencia pues es imparable. Cada vez nos cuesta más evangelizar nuestros ambientes, a la gente con la que nos rodeamos, que parecen estar en otra onda, como si lo de Dios fuera un asunto secundario. Y podemos desanimarnos al ver que las cosas no terminan de cambiar. Ya siendo Ratzinger, cardenal, cuando era prefecto para la doctrina de la fe, dio una conferencia sobre nueva evangelización que nos puede aportar algo de luz y un bonito impulso a nuestro apostolado. Dice Ratzinger, en la tarea evangelizadora se esconde la tentación de la impaciencia, de buscar inmediatamente el gran éxito, de buscar los grandes números, y este no es el método de Dios. Para el reino de Dios y de esta manera para la evangelización, instrumento y vehículo del reino de Dios, siempre es válida la parábola del grano de mostaza. Nueva evangelización no podría significar atraer inmediatamente con nuevos y más refinados métodos a las grandes masas alejadas de la iglesia. No es esta la promesa de la nueva evangelización. Nueva evangelización quiere decir no contentarse del hecho de que el grano de mostaza ha crecido el gran árbol de la Iglesia Universal. O sea, no pensar que basta el hecho de que en sus ramas puedan encontrar en un lugar muy diferentes especies de pájaros, sino osar de nuevo con la humildad del pequeño grano, dejando a Dios el cuándo y el cómo crecerá. Las grandes cosas empiezan siempre del pequeño grano, y los movimientos de masa siempre son efímeros. En otras palabras, las realidades grandes empiezan con humildad. No te elegí porque eres grande, por el contrario, eres el más pequeño de los pueblos, te he elegido porque te amo, dice Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y expresa de esta manera la paradoja fundamental de la historia de salvación. Humildad. Saber que es el Señor quien lleva la barca, que si alguien nos persigue, a Él le han perseguido primero, y en realidad es a Él a quien atacan y saldrá en nuestra defensa. Confiemos en que el Señor sabe lo que hace y que los frutos, como ya vimos hace unos días, siempre están ahí. En segundo lugar, Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Dice el Evangelio de hoy: es precioso ver cómo el Señor, a la hora de extender el reino y su mensaje, se adapta a los interlocutores que tienen frente a Él. Y por eso acude a esas parábolas que expresan verdades muy profundas, desde ejemplos cotidianos y que la gente puede entender.
Cristo sabía que por mucha ideología que uno pueda tener, por cosas varias que condicionen nuestra vida, todo ser humano tiene un lenguaje común que puede entender sin necesidad de grandes circunloquios. O sea, la fe es sencilla y nosotros hemos de hacerla sencilla, vivirla de tal modo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea un no. Que cada palabra de Dios sea normativa y punto. Cuando complicamos demasiado las cosas, solemos entrar en oscuridades que no nos llevan a ningún lado. Jesús, como bien captó la tradición franciscana, vivía la santa simplicidad. Y eso le podemos pedir al Señor en nuestra oración de hoy. Ser simples para entregarnos a Él y descomplicarnos para no acabar entregados a los afanes que no proceden y nos quitan la paz. Recuerda a Marta y a María. Solo una estaba a lo importante, que no nos pase a nosotros. Y finalmente, hemos meditado un poco sobre la humildad y la simplicidad a la hora de vivir nuestro apostolado, que haría un tercer paso patente en el Evangelio de hoy, que la gente pueda anidar en las ramas del árbol que Dios va regando y que es nuestra vida. Qué importante es algo tan sencillo como estar ahí muchas veces, especialmente cuando el sufrimiento es tan grande que no hay palabras que puedan consolar de un modo pleno. Esos instantes en los que parece que el mundo, la vida se detiene para quien sufre de un modo inaudito. Nosotros afortunadamente sabemos que siempre tenemos a Dios a nuestro lado, pero por eso, precisamente, porque es algo tan grande, no podemos vivir para nosotros mismos. Es preciso que vivamos al servicio del Evangelio, que se traduce casi siempre en un vivir los demás. Como nos ha repetido el Papa Francisco en varias ocasiones, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Sin ir más lejos, hemos tenido inmensos ejemplos heroicos en el primer gran brote de coronavirus, en esas personas, sanitarios, capellanes, familiares, etcétera, que se lo jugaron todo por amor y consolar, por amor al prójimo, y aún se la siguen jugando. Bien, dejemos que los necesitados aniden en nuestras ramas, sin miedo y viviendo lo concreto, viviendo las obras de misericordia desde la primera a la última. Te animo, adelante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.